Muy bien. Alejandra, Ana, Covadonga, Darío. Buenas, Darío. Enca, Esperanza, Jonathan, Luis, María Dolores, Marta, Natividad, Nerea, Nuria, Patricia. Muy buenas. Bueno, pues estamos en hora, así que vamos a ir empezando. Bueno, pues técnicas de trabajo colaborativo. Soy José Eduardo. Aquí en esta primera página tenéis mi nombre completo y también mi dirección, email, con total confianza para que una vez terminemos con este webinar, si surgen inquietudes, algunos aspectos que queráis compartir de vuestra propia experiencia, pues aquí me tenéis para lo que buenamente pueda enriquecer o para que nos sigamos enriqueciendo mutuamente, ¿no? Bueno, pues antes de nada me gustaría daros un poco de contexto para que en el momento en que yo comparta contigo experiencias, sepas de dónde vienen. Mi experiencia con el trabajo colaborativo durante los últimos 12 años se ha centrado sobre todo en el contexto educativo a muchos niveles. Por una parte, a nivel de aula, con el alumnado, por otra parte, a nivel organizativo, con el profesorado, también dentro de este ámbito en niveles distintos. Yo he funcionado como miembro de un equipo docente, pero también como coordinador de área, jefe de departamento, tutor, es decir, he pasado un poco por las distintas capas que hay que se parecerían bastante a lo que sería un organigrama de una empresa, ¿vale? Esto en el ámbito educativo. Después también lo he puesto en marcha en el ámbito artístico, en algunos proyectos musicales, otros musicoteatrales, en fin, que creo que es un campo que se diferencia bastante y así, pues, lo que quiero es que entiendas que las experiencias que voy a compartir contigo vienen de ámbitos bastante diversos. En lo que estoy explorando más actualmente, y también se refleja en este webinar, es en el coaching grupal a adolescentes con problemas de conducta. También en formación de coaching conjunta y formación de nuevos coaches. Pero, insisto, estos ámbitos ya son algunos en los que ahora mismo estoy dando los primeros pasos. Pero también he reflejado aquí algunas reflexiones al respecto. Bueno, pues empezamos a movernos por nuestro webinar. Decir también que en el momento en que tengáis cualquier duda, cualquier pregunta, voy a invitar a que las vayáis haciendo durante la presentación. No vamos a esperar hasta el final, porque entiendo que así será más dinámico. Bueno, pues empezamos. Con los objetivos del webinar. Aquí los tenéis. Por una parte, el contextualizar cómo este trabajo colaborativo que yo he visto a mi alrededor, que han dado buenos resultados, y yo no he puesto en práctica porque por algún motivo no se adaptaban al contexto en el que yo me estaba moviendo. Por último, también vamos a dedicar algo de tiempo al trabajo en resolución de conflictos, porque en el momento en el que hablamos de colaboración, entra el conflicto irremediablemente, aunque habrá quien esté ahora mismo pensando, bueno, entra el conflicto, pero si nos llevamos bien,
Pues luego hablaremos de cómo podemos entender el conflicto, para entenderlo como algo que va a ocurrir, pues independientemente de las relaciones que haya entre los distintos miembros que componen este grupo de trabajo, en el que hipotéticamente vais a poner en práctica todo esto. Bueno, pues seguimos avanzando. Coaching y trabajo colaborativo. ¿Cómo vamos a contextualizar este webinar, este contenido de trabajo colaborativo? ¿Cómo te lo puedes llevar tú al mundo del coaching? Por una parte, podríamos hablar de experiencias de coaching de equipos, en la que vamos a diferenciar entre el coaching de equipos y coaching grupal. Aquí de lo que vamos a hablar es de coaching de equipos. Coaching grupal es una situación en la que se está dando un proceso de coaching a varias personas simultáneamente sin necesidad de que exista una interacción entre ellas. Simplemente es un grupo de personas que tiene un objetivo similar y por esa característica se hace práctico el que el proceso se lleve de manera simultánea. La diferencia es que en un coaching de equipo, el coaching se está llevando a cabo hacia un grupo de coaches que tiene un objetivo común. No es que coincide, sino que es el mismo. Están trabajando hacia una misma meta, de una manera conjunta, apoyándose los unos a otros. Después, otro ámbito en el que podréis poner todo esto en práctica sería los grupos de trabajo de coaches. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que en el momento en que tú te estás formando como coach o estás llevando a cabo estrategias de coaching en las que quieres seguir creciendo, te puedes apoyar en otras personas que estén llevando un crecimiento similar, incluso aunque estas personas se encuentren en una etapa de crecimiento distinta. Y vamos a ver cómo podemos enriquecernos de estas interacciones entre distintos profesionales, incluso cuando se encuentren en distintos niveles. Y vamos a ver cómo no solo incluso, sino especialmente cuando estas personas que están en formación están en distintos niveles. Vamos a ver cómo sacar partido a esa heterogeneidad. Seguimos avanzando. Y tenemos por aquí qué entendemos por trabajo colaborativo. Vamos a alinearnos, para empezar, con algunas frases que he traído para invitar un poquito a la reflexión. La suma de las partes interactuando es mejor que la suma de las partes solas. Spencer Kagan, profesor de Psicología y Pedagogía en la Universidad de Berkeley. Entiendo que vosotros también sabéis leer, porque están escritas y yo las estoy leyendo simplemente. Quiero que, de alguna manera, quiero invitaros a la reflexión a través de su lectura. ¿De acuerdo? Por eso las leo tranquilamente para que las vayamos masticando, porque nos van a servir de base para saber de qué estamos hablando exactamente. Las personas, persiguiendo sus intereses particulares, no pueden llegar a trabar una sociedad armónica. Desde John Dewey, un psicólogo, filósofo y pedagogo. Seguimos con Kurt Kafka, fundador de la psicología Gestalt, que muchos conoceréis, seguro. La interdependencia es esencial para que un grupo se convierta en un todo dinámico. Por último, esto es una definición un poquito más general, un poquito menos inspiradora, pero también factual, que creo que es importante a la hora de alinearse, y nos dice que el trabajo colaborativo es aquel en el cual un grupo de personas interviene
aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta común. Esto es un poco también pues, lo que hablábamos de la diferencia entre un grupo de personas y un equipo. Vamos a ir distinguiendo modelo individual y modelo cooperativo. Esta es mítica. Si quieres llegar rápido, camina en solitario. Si quieres llegar lejos, camina en compañía. Quiere decir que compañía tenga que ser mejor. Si tú lo que tienes es prisa, pues puedes ir solo. Ahora, ¿hasta qué punto no estamos metiendo ya la prisa como un condicionante, como algo que viene por defecto? ¿Y hasta qué punto estás escogiendo tú esa prisa o no? ¿Y en qué casos estás escogiendo la prisa cuando en realidad puedes escoger otra cosa? Se trata de que tú decidas, pero que decidas libremente. Cada vez que veáis una bombillita, eso es que es una ocurrencia. Y quiero distinguirlas porque las ocurrencias pues, pueden ser peligrosas. Yo prefiero evidencias. Si he puesto aquí la ocurrencia, es porque es mía. Y pongo la bombilla para que entiendas que eso es una ocurrencia mía. Que la cojas si te favorece, pero que no necesariamente tiene respaldo científico. No quiere decir que no lo tenga, sino simplemente que yo no lo he sacado de ninguna conclusión con respaldo científico. Dice, si trabajas en solitario, puedes asegurarte de que las cosas queden exactamente como quieres. Ahora, si trabajas en equipo, a lo mejor puedes descubrir dimensiones de las cosas que no habías imaginado. Pues volvemos otra vez a decidir qué es lo que tú quieres. Que todo esté exactamente como ya lo ves tú, o pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Dentro de la matriz de personalidades, o también quizás estés familiarizado con el eneagrama, pues ciertas personalidades tienden al control, al análisis, ni bueno ni malo, simplemente es importante que si ese es tu modelo, lo sepas. Y si es lo que estás escogiendo, sepas que lo estás escogiendo y para qué lo estás escogiendo. Simplemente para, volviendo a la idea anterior, que cuando tú escojas libremente y no supeditado a un modelo que a lo mejor tienes incrustado y que no te estás planteando. Entonces, para controladoras, controladores, yo tengo una parte potente ahí también de búsqueda de control y análisis, pues creo que es importante que entendamos que las cosas pueden ser de otra manera y que trabajar codo con otras personas, especialmente si tienen un bagaje distinto al nuestro, pues nos pueden abrir unas puertas que nos pueden llevar a sitios que no nos habíamos planteado. La cooperación y la creatividad. Primero, ¿para qué traigo esto de la creatividad? Pues porque resulta que hace unos años, en el Foro Económico Mundial de 2016, se hizo un estudio sobre el mundo laboral del futuro, que ya no es futuro, que es presente, porque estaban con las vistas en 2020, y sacaron la conclusión de que la creatividad es una de las herramientas más valiosas para el mundo laboral de 2020. Fijaos, qué herramienta tan potente vamos a trabajar aquí. ¿Qué recursos traigo para meternos un poquito como herramientas para abrir un poco esa creatividad? La primera, estáis
hartas y hartos de verla, el brainstorming. A mí, bueno, la he traído con otras cuantas que son bastante más de actualidad, pero el brainstorming a mí me parece una herramienta que es muy potente. Sobre todo cuando estás trabajando con otras personas, también se puede hacer de manera individual, pero lo enriquecedor del brainstorming en el trabajo colaborativo es que una idea que se pueda entender como mala, si se comparte, puede abrir el paso, puede encender esa luz en el cerebro de otra persona para venir con una buena idea. Quizá, en lugar de hablar de ideas buenas o malas, de lo que podríamos hablar es de ideas útiles o ideas inútiles. Pero si aplicamos lo que acabo de decir, en realidad, si una idea inútil nos acaba llevando a una idea útil, pues ninguna de las dos era inútil. Y no sé, yo llego a la conclusión de que la idea inútil es la idea que no se comparte, la que te quedas para ti solo y no dices, pues por miedo al cómo quedar. Entonces, dentro de este brainstorming vamos a trabajar un poquito también ese miedo a meter la pata. Cuanto más utilizamos esta herramienta, más nos damos cuenta de que nuestras aportaciones no pueden ser erróneas si las compartimos, porque estamos dando la posibilidad, estamos potencialmente creando otras ideas en la cabeza de otras personas. Trabajamos así también esa ancla tan fuerte que tenemos de no abrir la boca por miedo a lo que piensen los demás. Estas dos son más de actualidad, Design Thinking y Visual Thinking. Design Thinking es una idea enfocada a un producto, al crear de manera colaborativa. Visual Thinking es más la metodología mediante la cual producimos esa creación. Creamos a través de lo visual. Y lo visual se crea de una manera más dinámica si se crea de una forma compartida. Tenemos, perdón por los anglicismos, es que soy de filología inglesa, pero es que aparte, bueno, estos conceptos surgen así, luego podemos traducirlos, pero ya en el mundo que vivimos no nos vamos a asustar por ver algunos términos escritos en inglés, así que los traigo tal cual. El yes but contra el yes and viene a decir que cuando se están compartiendo ideas es muy importante ponernos en la suma y no en la contraposición, porque ahí también estamos fomentando lo que hablábamos en el apartado de brainstorming en cuanto a fomentar que la gente que está en nuestro equipo no tenga miedo a compartirse, a dar ideas independientemente de lo válidas que en ese momento pueda pensar que son. Yes, but sería como un sí, pero. Y claro, cuando tú aportas una idea, lo primero que escuchas es un sí, pero viene acompañado de un pero. No es lo mismo que un sí y además, y ahí se hace una aportación. Y esa aportación puede venir en forma de propuesta de mejora de la idea anterior. Pero hablamos de propuesta de mejora, no hablamos de buscar aspectos negativos de la idea que se ha compartido para precisamente buscar esto, que la gente se acostumbre a compartirse sin miedo. Otra ocurrencia mía es que rara vez te va a sorprender una idea que salga de tu propia cabeza. Y la sorpresa es la emoción del aprendizaje. Por eso es tan útil que nos vengan ideas de los demás, porque nos abrimos de una manera literal. Pensar en la respuesta fisiológica que tiene la sorpresa en tu cuerpo. Se abren los ojos, se abre la boca,
para coger aire, para acapararlo todo. Es decir, quieres adquirir. ¿Adquirir qué? Pues lo que viene. Es decir, es una herramienta para que aprendas. Quédate con la copla, es lo que te está diciendo tu cuerpo ante la sorpresa. ¿De acuerdo? Insisto, esto es ocurrencia de la casa. Seguimos con cooperación y aprendizaje. Círculo de desarrollo próximo de Vygotsky es lo que yo introducí al principio hablando de los distintos niveles. Cómo el aprendizaje, esto es una teoría, esto sí tiene respaldo científico, Vygotsky, en el que nos dice que en un proceso de aprendizaje estos aprendizajes son más potentes si llegan de una persona que no está en tu mismo nivel, está en un nivel próximo al tuyo, ya sea por encima o por abajo. Una de las herramientas más potentes con las que yo me he encontrado trabajando el aprendizaje entre iguales son las tertulias dialógicas. Este sistema de aprendizaje está respaldado por la comunidad científica internacional como una estrategia de aprendizaje de éxito. Se basa en compartir, siempre tomando como base un material que tenga un rigor científico y compartirlo desde el diálogo igualitario, independientemente de las personas que formen esta tertulia, este grupo, este equipo de aprendizaje, se realizaría desde un círculo horizontal sin jerarquía, basado no en los argumentos de poder, como se podría basar una estructura jerárquica, sino en el poder de los argumentos. Y los argumentos salen del material que tenemos entre manos, porque para eso lo que hacemos es escoger un material que tenga una base científica. Por ejemplo, libros de psicología que hayan tenido ya un reconocimiento. Entonces, o libros sobre coaching que lleven suficientemente tiempo como para haber tenido un reconocimiento. Entonces, se escogería el texto entre las distintas personas que forman el grupo de aprendizaje, se consensuaría qué material se va a trabajar, cuándo se va a trabajar y de antemano las personas que participan leen ese material y señalan qué frases, qué párrafos les han llamado la atención por cualquier motivo, ni siquiera tenemos que entrar en el motivo científico a la hora de escogerlo. Luego, en la puesta en común, se irían pasando por las distintas páginas y cada cual iría compartiendo lo que ha escogido. Y se van contrastando distintas ideas, opiniones, y en el momento en el que se saquen unas conclusiones que estén basadas en el material que viene en el texto y consensuadas por todas las personas que componen ese grupo, se pueden tomar como una idea sobre la que trabajar o como una hipótesis sobre la que trabajar. Todo este aprendizaje lo que busca es que se generen aprendizajes, no transmitirlos. Me quedo con esta frase que Antonio Machado pone en boca de un personaje suyo, que es Juan de Mairena, que dice: las razones no se transmiten, se engendran por cooperación en el diálogo. Y esto es lo que se busca. Podéis buscar más sobre este sistema porque quizá estáis pensando que lo que yo acabo de explicar es muy simple. Os sorprenderéis cuando busquéis más y veáis que es así de sencillo. Y aún así es una de las actuaciones de aprendizaje de éxito contempladas por la comunidad científica internacional. En un estudio hecho por CREA, para la Universidad de Barcelona, en multitud de países con distintos contextos socioeconómicos y en distintos ámbitos, dando en todos ellos
muy buenos resultados. Seguimos con lo importante que es compartir entre iguales para ver cómo aprendemos dependiendo del sistema de aprendizaje que estemos utilizando. Esta pirámide se basa en un estudio que hizo Cody Blair, que podéis encontrar también. Es importante que contrastéis toda la información, porque igual yo me llevo comisión de algo y os estoy vendiendo aquí humo. Así que si vais a aplicar algo, os invito a que contrastéis la fuente. Y en este caso, estamos hablando de Cody Blair y de su pirámide del aprendizaje. Si mientras estoy hablando, si has sido curiosa o curioso y estás mirando ya los distintos pasos, verás que de todas las formas de aprendizaje que hay, normalmente cuando tenemos que aprender algo nos quedamos pues en audiovisuales, demostraciones, práctica, pero la forma más potente, la forma más eficiente de interiorizar un aprendizaje es cuando tú tienes que hacer que otros lo aprendan. Especialmente si a esas otras personas les cuesta trabajo, por cualquier motivo, aún más tienes que interiorizarlo para que les llegue y aún más potente es el aprendizaje que te llevas tú al estar enseñando a otras personas. Recuerdo que me podéis hacer preguntas o compartir en cualquier momento. Sigo avanzando. Cooperación y felicidad. Qué bonito. Bueno, bonito y práctico también. A ver cómo nos podemos llevar esto a algo que nos funcione. Estos son algunos sistemas de recompensa del cerebro. Dopamina, serotonina y oxitocina. Vamos a ver cómo a través de la neurociencia podemos explicar las virtudes del trabajo colaborativo y cómo está relacionado con que tú seas feliz. Por una parte tenemos la dopamina. La dopamina es una sustancia que segrega tu cerebro cuando tú cumples con un logro personal. Segregas dopamina cuando te propones hacer algo y lo cumples. La dopamina tiene un lado que yo entiendo como peligroso, porque también generas dopamina cada vez que tú te reconoces que llevas razón en algo. ¿Por qué puede ser esto peligroso? ¿Es malo llevar la razón? ¿Es malo incluso disfrutar con llevar la razón? Yo creo que no. Ahora, ¿en qué ámbitos de tu vida llevar la razón ha podido convertirse en una prioridad? Lógicamente, llevar la razón segrega dopamina cuando estás interactuando. Hay una frase que a mí me hace mucha gracia que dice: no me gusta decir esto, pero te lo dije. Lo primero, si no te gusta decirlo, no lo digas. Pero lo segundo, ¿cómo que no te gusta decirlo? Claro que te gusta decirlo, si es que te está dando dopamina, si es que es una sustancia agradable que segrega tu cerebro, es gratuita en cuanto a que no tienes que comprarla, pero ¿qué precio podemos pagar en nuestras vidas para generar esa dopamina? ¿Qué precio estamos pagando en nuestros equipos? Equipos puede ser tu círculo de amigos, puede ser tu familia. ¿De qué manera está afectando ese enganche a llevar la razón? Plantéate cuántas veces, cuando has estado discutiendo con alguien sobre cualquier tema, has tenido, sin darte cuenta, la absoluta convicción de que quien estaba en poder de la razón eras tú.
¿Cómo de a menudo te pasa eso? ¿Y qué precio estás pagando cada vez que te pasa eso? ¿Y en qué ocasiones estás escogiendo sin saberlo llevar la razón cuando la alternativa podría ser conseguir tener la relación que tú quieres con la persona con la que estás trabajando, con la persona que tienes a tu lado, con el grupo de personas que están trabajando contigo? En un nivel un poquito más alto estaría la serotonina. La serotonina se genera cuando conectamos con una visión, ¿de acuerdo? Cuando esa satisfacción que tenemos por un logro se conecta con la visión. Por eso, la importancia de crear una visión de equipo cuando estamos trabajando en cooperación. Tener una visión conjunta para compartir esa serotonina. Por cierto, cuando hablamos de subir de nivel, es que normalmente los logros, situaciones en las que se genera la serotonina, también viene acompañado de dopamina. Es decir, que no nos estamos perdiendo nada, no hay que escoger, podemos tenerlo todo. Y puestos a tenerlo todo, pues podemos dar un paso más arriba, porque cada vez que subimos, estamos hablando de una hormona que tiene, que produce un mayor placer, pero también tiene una mayor duración en nuestro cerebro. Además, resulta que son beneficiosas para nuestra salud porque nos ayudan a regular, por ejemplo, los niveles de cortisol, a reducir el estrés. Y fijaos que el cortisol es un mecanismo de defensa que en un momento dado nos puede venir bien si hay un peligro, pero claro, nuestro cerebro está diseñado para interpretar que todos los peligros son vida o muerte. Y el miedo funciona en tu cuerpo de la misma forma cuando, cuando te enfrentas a un león en mitad de la jungla, que cuando tienes que salir a hablar en público en un contexto en el que no estabas preparado, con una gente con la que no tienes confianza. Entonces, todavía no hemos evolucionado en ese sentido. Nuestro cerebro sigue pensando que estamos siempre en peligro de vida o muerte. Y la manera de regular ese cortisol puede ser contrarrestando con otras hormonas. La oxitocina, si la dopamina se generaba cuando conseguíamos un logro o cuando nos reconocíamos que llevábamos razón, la serotonina cuando conectas con tu visión, la oxitocina cuando haces extensivo esto a los demás, y especialmente cuando lo haces de una forma altruista, cuando te estás dando a los demás. Entonces, fijaos qué bonito como en este sistema de trabajo colaborativo, además de eficiencia, lo que estás consiguiendo es literalmente felicidad y también salud, por todo esto que acabamos de ver. Vamos a comparar, una vez que ya hemos hablado inicialmente de la diferencia, la distinción entre individual y cooperativo, ya que estamos funcionando en grupo, tenemos otra forma de funcionar en grupo, que es competir. Ahora, competir o cooperar, ¿qué es mejor? Pues yo volvería a decir, ni mejor ni peor.
A mí hay uno que me gusta especialmente más que el otro, y si estoy dando este webinar, os podéis imaginar cuál es, pero no me gusta hablar en términos de bueno o malo. Es cuestión de que conozcas tus opciones y escojas. Pero, insisto, que escojas libremente. Yo preguntaría, ¿en qué ámbitos, en qué campos de tu vida estás escogiendo competir porque crees que es la única opción que tienes? Y no te estás dando cuenta de que cooperar no solo está disponible, sino que además te lleva a donde tú quieres estar. Los modelos de logro que te voy a presentar aquí son perder, 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 ganar, ganar, perder y ganar, ganar. Si yo pidiese que escogieseis uno, hay quien podría pensar que hay que estar loco para escoger perder, perder. Hay incluso quien podría llegar a pensar que hay que estar loco para no escoger directamente ganar, ganar. Pero es curioso la cantidad de veces que en nuestras vidas, sin darnos cuenta, estamos escogiendo perder, perder. ¿Para qué? ¿Para qué escogemos cuando se propone un plan que no nos termina de convencer, un boicot sutil que puede venir simplemente con la forma de quejas abiertas sobre lo que está pasando, o quedarnos sin pedir un helado porque hemos ido a una cafetería que no es la que habíamos escogido? Entonces, para dejar claro mi punto de vista, escojo perder. ¿Para ganar qué? Porque no escogemos perder, perder pensando que lo estamos perdiendo todo. Escogemos perder, perder para llevar la razón. Porque hay ocasiones en las que podemos estar enganchados a esa dopamina. Y llevar la razón es muy fácil. Está al alcance de todos. Y si no tenemos forma de contrarrestar ese enganche a la dopamina, en muchas ocasiones vas a escoger perder, perder sin darte cuenta. En una empresa, perder, perder podría tener la forma de boicotear un plan de acción, a veces incluso inconscientemente, simplemente no dando lo mejor de ti, porque ese plan de acción no te convencía y lo dijiste. Perder, ganar lo usamos cuando nos metemos en el paradigma de la escasez, cuando no somos capaces de ver en la abundancia y tenemos una personalidad prominentemente apoyadora. Ganar, perder, estaríamos también en el paradigma de la escasez, con un tipo de personalidad distinta, que se salga del modelo apoyador, más hacia el controlador. Y ganar, ganar, pues, ¿qué os voy a decir? Que es el mejor de los casos y que no es un hecho que siempre esté disponible, pero sí podemos interpretar que está disponible. Porque si interpretamos que ganar, ganar está disponible, no vamos a parar hasta conseguirlo, que es de lo que hablaba Stephen Covey en Los 7 hábitos. Tiene un capítulo que directamente se llama Ganar, ganar o no hay trato. Es decir, hasta que no lleguemos a un acuerdo en el que ganemos todas las partes, quiere decir que tenemos que seguir buscando, porque los demás tenemos claro que no son efectivos. Y como tenemos la suerte de que estamos escogiendo de forma activa, ¿para qué escoger otra cosa?
Pues vamos a remangarnos y a ponernos manos a la obra. Si esto fuese un taller, ya estaríamos hasta de pie. Ya estaríamos hasta de pie. Como es un webinar, lo que voy a hacer es intentar que tú puedas imaginarte cómo funcionan estas herramientas que voy a compartir contigo. ¿De acuerdo? Y a lo que te voy a invitar es a que posteriormente te animes a ponerlas en práctica y que si te apetece, pues compartas conmigo cómo te ha funcionado y si hay cosas con las que te has tropezado que no esperabas, pues puedes también compartirlas para ver si podemos buscar vías alternativas. El primer paso a la hora de ponernos a trabajar en grupo es crear ese grupo, crear ese equipo. Porque el hecho de coincidir físicamente entre cuatro paredes o como miembros de una empresa o de un grupo de coaches no quiere decir que ya seamos un equipo. Somos un conjunto de individuos hasta que hay un cambio que nos une, que nos armoniza. En la convivencia se pueden provocar estos cambios de una manera natural, pero hay una serie de herramientas que podemos poner en práctica para acelerar este proceso. Estos pasos no están colocados de forma aleatoria, siguen un orden expreso, porque entendemos que no va a haber un aprecio y una confianza si todavía no nos conocemos. Conocernos no es presentarnos y saber nuestros nombres. Ese sería el primer paso. Cuando hablamos de presentación es simplemente ponernos una etiqueta para poder referirnos los unos a los otros. Pero el conocimiento es algo que no acaba nunca. Tú puedes hacer dinámicas de conocimiento con tu pareja, con tus hijos, con tus hijas, con tu padre, con tu madre, con gente con la que llevas toda la vida. Estoy convencido de que hay muchas cosas que todavía no sabes. Entonces, si esto es así, imagínate hasta qué punto te queda todavía por conocer de la persona con la que trabajas o con la que estás aprendiendo. Estas dinámicas están a tu alcance porque es algo en lo que apuesta la empresa privada desde hace muchísimos años y están, pues, en Internet tenéis 1000 de cada uno de los pasos. Entonces, pues yo te invito a que eches un ojo y que busques la que más te guste y que la pongas en práctica, pues la puedes hacer. Esto es además, para estos días, tenía que salir el tema, para estos días en los que estamos, pues puede venir muy bien tener algo con lo que construir de una manera social y estas dinámicas son un muy buen ejemplo de ello. Un ejemplo de dinámica de conocimiento, por ejemplo, y para ver si está la gente despierta, voy a proponer yo daros un dato sobre mi vida y que me hagáis preguntas para intentar averiguar qué relación tiene ese dato con mi vida. ¿De acuerdo? El dato que te voy a dar es algo importante para mí en mi vida. Lo voy a compartir contigo y a través del canal que tenéis aquí de preguntas y respuestas voy a pedir que me hagáis preguntas hasta que indaguéis y veáis de qué manera me relaciono yo con ese dato. ¿De acuerdo? El dato que te voy a dar es Atlanta, Georgia. Y ahora voy a dejar unos segundos para que me vayáis preguntando, ¿vale? El dato es Atlanta, Georgia. Tenéis que hacerme preguntas cuya respuesta pues, sea sí o no.
Y a través de esas preguntas, pues ya iré diciendo yo. ¿Viviste en Atlanta? Dice Natividad. No, he pasado tiempo allí, pero no he vivido allí más de lo que han sido pues, meses de vacaciones y tal. Tenéis que seguir preguntando. Mientras vienen más preguntas, puedo ir diciendo que tenemos también dinámicas de cooperación que pueden ser buenísimas para, por ejemplo, el coaching de empresa. Cuando estamos haciendo un trabajo de coaching de empresa, es muy potente el trabajar desde la cooperación, siempre habiendo pasado por los anteriores. ¿Naciste allí? No. ¿Familia en Atlanta? Sí. ¿Amas Atlanta? Sí. ¿Conociste a alguien importante allí? No, pero está muy relacionado con eso. Erasmus en Atlanta, no, ya me habría gustado, Tiene que ver con alguna persona. ¿Qué te ocurrió durante tu estancia en Atlanta? Esta es una pregunta abierta que está genial para el coaching, pero no para este juego porque tienen que ser preguntas de sí o no. ¿Has pasado los mejores momentos de tu vida allí? Algunos momentos muy buenos, he pasado allí, sí. ¿Familia en Atlanta? Sí. Bueno, ya puedo ir afinando. Hay una persona, ahí está, Ana Garduño, te has llevado el gato al agua. Mi pareja es de Atlanta, efectivamente, ¿de acuerdo? Pues ya a través de este juego ya conocéis algo más de mí. Entonces, si esto fuese un taller, pues ahora Ana daría un dato, empezaríamos a hacerle preguntas y seguiríamos con el juego. Insisto, a mí me parece ideal para estos días. Se puede hacer en casa o por el chat, grupos de WhatsApp, que seguro que tenéis un par de ellos por lo menos. Y nada, era una manera de que lo vieseis cómo funciona. Dinámicas de confianza, aprecio, comunicación, consenso para la toma de decisiones. Y una vez que ya se han hecho todos estos pasos, que ya podemos hablar de que tenemos un equipo creado, muy importante la afirmación. Cada cierto tiempo hacer dinámicas que nos hagan disfrutar de esa relación que hemos construido entre todas las personas que formamos ese grupo, ese equipo. ¿Cómo podemos poner en marcha un sistema de trabajo colaborativo cuando la comunicación, de alguna manera, se hace complicada, ya sea por las destrezas de comunicación, de escucha activa de los miembros, o simplemente por el número de personas involucradas, por cualquier motivo? Jugaríamos con una asignación de roles. ¿De acuerdo? Yo voy a proponerte 4 roles básicos. Esto se puede modificar según tus necesidades. Una persona sería la persona que modera, que se encargaría de dar el turno de palabra y fomentar la participación, las personas que están componiendo este grupo. Después, quien coordina centraría la atención en los pasos establecidos, porque es muy fácil cuando hay un grupo de personas trabajando sobre un tema que nos vayamos un poco por la tangente. No es ponerte a hablar de otra cosa, porque somos gente responsable, comprometida, implicada, pero sí se nos puede ir de las manos y empezar a andarnos demasiado por las ramas. Es importante que haya una persona encargada de esto. Otro rol sería de esta persona el de controlar el tiempo que tenemos, porque es muy importante ponernos límites, porque no estamos acostumbrados a ponernos una hora de finalización. Sabemos cuándo empezamos, pero muchas veces no sabemos cuándo vamos a terminar y pensamos que tenemos que estar ahí hasta que busquemos el objetivo. Y es muy importante, antes de empezar, decir cuándo vamos a terminar y ser rigurosos y respetarnos con esa decisión, para dar rigor a nuestra palabra también, que es otra manera de conseguir dopamina. Observación. ¿Observación de qué? De que el resto esté poniendo a cabo su papel de una forma eficiente, porque os recuerdo que mientras tú estás dando el turno de palabra, fomentando participación, centrando la atención,
también estás trabajando en otro objetivo, entonces es muy fácil que esto se te vaya. Entonces a mí me parece interesante que haya una persona que se encargue de recordar a los demás qué tienen que hacer en cuanto a los roles de colaborativo. Y otra cosa que haría esta persona sería completar una ficha de observación de diagnóstico del funcionamiento del equipo. ¿Qué nos ha pasado hoy? Pues hemos estado centrados. Ha participado todo el mundo de una manera ordenada. Hemos llegado al logro del objetivo en el tiempo que nos habíamos propuesto. Pues bueno, nos damos la enhorabuena. Ahora, ¿que ha fallado alguno de esos roles? Se pone la atención no en la persona, sino en la acción. Si el problema ha sido el tiempo, no se focaliza en quién controlaba el tiempo, se focaliza en que la próxima vez hay que poner especial énfasis en el control del tiempo, independientemente de a qué persona le toca encargarse de eso. ¿De acuerdo? ¿Quién se encarga, de qué se encarga la persona que hace de secretaria o secretario? Pues recoger las distintas aportaciones que hay en el grupo, las conclusiones que se sacan, se encarga de, pues eso, de tomar nota, básicamente para que no se nos escape nada. Y representar al grupo en caso de que las conclusiones se tengan que exponer a otro nivel. Tened en cuenta que si, por ejemplo, estamos hablando de un equipo de 15 personas, pues se trabajaría en pequeños grupos de 3, 4, 5 personas y dentro de cada uno de estos grupos se sacarían unas conclusiones y después serían la secretaria o secretario quienes se reunirían para ponerlo todo en común. ¿De acuerdo? ¿Que hay menos personas que roles? Se puede prescindir de la figura de observador y podría llevar la misma función quien haga de secretaria o secretario. Y si hay más de 4, si hay 5 personas, podría haber 2 personas haciendo de observador. Una persona observaría y recordaría los roles y la otra persona rellenaría la ficha de diagnóstico, por ejemplo. Estructuras simples de aprendizaje colaborativo. Tendríamos una mesa redonda, que es pues, lo que hemos visto anteriormente. El folio giratorio es una herramienta potente para el brainstorming. Es tan sencillo como que se van escribiendo ideas y se van pasando para que en ese soporte físico vaya quedando todo grabado. En el 4124, ante la necesidad de trabajar con un problema, 4 miembros plantearían el problema, se asegurarían de que están alineados en cuanto a cuál es la definición de lo que buscamos, situación actual, situación ideal. Después, de manera individual, cada cual trabajaría en posibles soluciones, se contrastarían en parejas y finalmente puesta en común de nuevo todo el grupo. Después tendríamos el visual thinking, que es una manera de representación gráfica de lo que estamos viendo, lecturas compartidas, consistirían en que con un texto una persona hace una lectura en voz alta de un párrafo, otra persona sintetizaría lo que ha entendido o lo que le parece más relevante de ese texto y el resto de personas harían apuntes en cuanto a si esa persona se ha dejado información que consideran esencial o si hay algún concepto en el que se haya puesto en evidencia que no estamos alineados a la hora de hacer el parafraseo. Por último, el puzzle cooperativo, que como es más complejo, te hago aquí un croquis. También se puede llamar grupo de expertos. Cuando tenemos que trabajar un tema de una manera multidisciplinar, en el que aparecen contenidos de distinta naturaleza, una manera de hacerlo sería repartirnos en distintos grupos de trabajo en el cual vamos a asignar una parte de ese contenido a un miembro de cada grupo. Por ejemplo, el grupo número 1, por poner un ejemplo en el que no tengamos que pensar mucho. Estamos trabajando un tema que tiene que ver con la meteorología. Entonces, el grupo número 1 se va a encargar de estudiar el viento. El grupo número 2, las tormentas.
El grupo número 3, huracanes. Y el 4, la lluvia. Insisto, esto te lo llevas tú a tu ámbito, a lo que tú quieras. Entonces, todos los número 1 que van a trabajar el viento se juntarían para hacer un estudio por medio de, o bien, lecturas compartidas o tertulias dialógicas para convertirse en expertos de esta materia. Esto se haría con todos los contenidos y después de esto, en el plazo de tiempo que nos hayamos dado, volveríamos a los grupos base para compartir de una manera multidisciplinar todo lo que se ha aprendido. Estructuras más complejas serían para una toma de decisiones en la que haya pues, conflictos de intereses. Aquí están los distintos pasos. En el nivel 1, que sería el nivel más alto en la jerarquía, se definiría la situación actual y la ideal, con la herramienta DAFO, que es buscar pues, debilidades. Bueno, supongo que la conocéis. Fortalezas, obstáculos. Y una vez que se ha estudiado esto, se traslada toda esa información al nivel más bajo de la jerarquía. Ahí se trabaja, bueno, aquí serían varios niveles. En el nivel bajo habría más personas, presumiblemente, y trabajarían, por ejemplo, con una estructura de proceso cooperativo, trabajarían todas esas necesidades que se han planteado en el nivel más alto e irían escalando niveles hacia arriba, dependiendo el número de niveles, por eso pone nivel X, dependiendo del número de niveles que haya en la estructura que estamos trabajando. Puede ser una empresa con un nivel jerárquico muy, muy complejo o puede ser un grupo de 10 personas en la que podría haber simplemente 2 niveles. Lo podéis estructurar como queráis. Y después, una vez que llegan arriba todas estas puestas en común, se crea un plan de acción que vuelve a bajar hasta el nivel inferior para que se den propuestas. Y finalmente, vuelven a subir de nivel y se establecen unos acuerdos, pero estos acuerdos ya son unos acuerdos que nacen desde el consenso. Entonces, aquí nos estaríamos ahorrando este posible boicot que hablábamos antes, ya que tenemos al grupo, al equipo entero creyendo en el proyecto. Establecimiento de acuerdos, pues antes de establecer el acuerdo tendríamos que hacer un trabajo previo para que todas las personas que están funcionando tengan claras ciertas distinciones como conducta e identidad, interpretación y hecho, tema de visión, víctima responsable, rigor, rigidez, que sería excelencia o exigencia, distinciones que estamos trabajando muy profundamente en nuestra formación como coaches y que si os falta alguna por trabajar, pues no os quepa duda que en la escuela vais a acabar trabajándolas todas. ¿Qué haríamos una vez que se ha establecido el acuerdo? Pues se trabajaría lo que sería un manejo de soluciones para ver si estamos alineados en el cumplimiento o no. Si se ha cumplido, qué nivel de compromiso tenemos a la hora de cumplirlo. Si ese nivel de compromiso está bajo, trabajamos costes y beneficios, conectándolo con la visión, es decir, recordando a dónde queremos llegar y si esta actitud nos está acercando o nos está alejando. Dentro de los costes hablamos también de cuando no se cumple un acuerdo, de cómo estamos faltando al valor de nuestra palabra y qué coste tiene para nosotros y qué coste tiene también para los demás. Y finalmente, para evitar entrar en pasarnos del víctima a la culpabilidad, en lugar de hablar de culpable, buscamos alternativas, buscamos posibilidades para la siguiente vez que nos pase algo parecido. Y, insisto, buscando el salirnos de este culpabilizar, el pasado queda atrás. Hablamos aquí de pasado pisado. No vamos a estar recordando a una persona que la última vez también falló en el acuerdo. Nada, cada vez que hay un incumplimiento de un acuerdo se hace un manejo de soluciones desde cero, para trabajar desde la responsabilidad. Por último, el último paso sería el feedback. Tendríamos que evitar el reconocimiento negativo. El feedback más potente que hay es el feedback positivo.
muchas veces decimos las cosas simplemente porque son verdad, porque son ciertas. Y esta reflexión a mí me parece bastante útil, que sería eso que estamos diciendo es cierto, pero ¿a dónde nos lleva exactamente? ¿Para qué estamos haciendo estos comentarios? Porque muchas veces entramos en el que lo estamos diciendo simplemente para llevar la razón y nos está perjudicando a la hora de avanzar. Aquí entra en juego el efecto Pigmalión frente al efecto Golem, que son opuestos. El Pigmalión consiste en que cuando tú deseas algo con mucha fuerza y te pones a ello, aumentan las posibilidades de que pase. El efecto Golem es exactamente lo mismo, pero en negativo. Entonces, esto es algo que también tiene un respaldo científico. Cuando ponemos la vista en a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir, estamos ya simplemente con eso acercándonos a conseguirlo. Luego, entrando en conflicto, que este era el último paso, que era la resolución de conflictos, lo primero que tenemos que hacer es entender el conflicto como algo que no es necesariamente negativo. Hay veces que se entiende como una forma de violencia, y puede ser así si no se gestiona adecuadamente, no solo una violencia directa, también hay conflicto en una violencia cultural, que podría ser pensar, por ejemplo, que un jefe en una empresa merece más respeto que cualquier otro empleado. Eso sería un ejemplo de violencia cultural que acaba legitimizando una violencia estructural. Por ejemplo, que el jefe tenga más derechos que otros empleados o que en la estructura jerárquica haya normas que impidan a ciertos individuos conseguir lo que necesitan para sentirse realizados, para sentirse completos. Un paso más sería dar el conflicto como algo inevitable desde un punto de vista, una polaridad positiva. Como seres sociales estamos abocados al conflicto. El conflicto simplemente quiere decir que yo quiero algo que choca con lo que quieres tú. Es algo natural y es algo que puede llegar a ser incluso positivo. Si miramos en el último de los pasos, que es verlo como una oportunidad para aprender algo nuevo. Y ahí es donde debemos centrarnos. El conflicto como oportunidad para aprender. Para eso necesitamos una serie de mecanismos. Tendríamos aquí lo que llamamos las MARCs, metodologías alternativas de resolución de conflictos. Aquí podemos hablar de lo mismo que de cuando hablábamos de competitivo o cooperativo, ni bueno ni malo, aunque bueno, yo creo que se me va a ver el plumero un poco en cuáles me parecen más adecuadas o más efectivas. La negociación para mí sería la ideal. Dos personas tienen un conflicto y negocian. Buscan un acuerdo sin necesidad de que haya terceras personas. A veces esto se puede hacer complicado por problemas de habilidades comunicativas y entraría aquí la figura del mediador. Un mediador puede ser una persona con habilidades en el coaching que va a propiciar que se haga una escucha activa por parte de las dos partes implicadas. Si esto no funciona, habría una conciliación y es que esta tercera persona, después de escuchar a las dos partes, propone una solución. Esto no es coaching, pero hay veces que si el tiempo apremia y no hay otra manera y hay una fecha señalada en la que tiene que estar listo y no ha funcionado, tendríamos que tirar de conciliación. Y por último, arbitraje. Digo último porque lo ideal sería que si se llega al arbitraje sea porque ya se ha pasado por las etapas anteriores. Y en el arbitraje ya sí habría una imposición de solución. Lo que pasa es que si ya hemos pasado por un intento de negociación, mediación y conciliación, esa persona que ha estado mediando y conciliando sería la que aplicaría el arbitraje, porque es la que, aparte de las personas implicadas, mejor conoce todo lo que ha pasado y es la que podría dar una solución dentro del hecho de que no está saliendo de las partes menos mala. El último paso es enrolar. Para mí es lo más bonito dentro de un equipo, que es conseguir esa motivación, ese unirnos
hacia una visión conjunta, es hacerlo bonito. Nos movemos hacia el mismo sitio y no perdemos de vista que esta visión nos va a completar como personas. No es solo un objetivo a nivel empresarial, es algo en lo que creemos. Para esto, la que yo veo como una fórmula infalible es unir ciencia, que ya hemos visto cómo, con los distintos aportes de la comunidad científica internacional, y las otras dos las tienes que poner tú. La segunda se traslada a un hacer, la tercera es un ser. Si tú quieres llevar a tu equipo a un sitio, tienes que empezar siendo tú, como tú quieres que tu equipo sea. Porque enrolar se puede enrolar desde cualquier nivel. No tienes que estar, en caso de que haya una jerarquía, en lo más alto de la jerarquía para enrolar a tu equipo. Basta con que te apoyes en ciencia, que pongas ilusión y que seas como tú quieres que sea tu equipo. Y con esto terminaríamos. Os voy a dejar con una frase del maestro Gandhi y te voy a pedir que te la leas tú, que yo ya he hablado mucho. Te voy a pedir que te la leas en silencio. Ahora la leeré yo también en voz alta por si estás escuchando este webinar y no tienes soporte visual. Dicen que soy un héroe, yo, débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Aquí tenéis, de nuevo, insisto, mi email, joseducando@gmail.com, por si queréis trasladarme cualquier experiencia, compartir, lo que sea, con total confianza. Y ahora, antes de cerrar, para volver a dar uso al apartado de preguntas y respuestas, voy a pedir, por supuesto, como a lo largo de toda la presentación, si tienes alguna duda, que la compartas. Y aún no habiendo dudas, voy a pedir que compartas qué te llevas del webinar de hoy. ¿De acuerdo? Voy a dejar unos segundos para que lo pienses y compartas. Con este compartir, cuando leamos unas cuantas, pues ya lo dejamos.